Listo, Clemente, te van a bajar. No, ahora sí te tienes que bajar, espérate. ¿Andas conociendo todo? Vamos abajo, vente, vamos abajo. Listo. Muy bien. Buenos e informados días. Hoy es lunes 11 de agosto. Bienvenidos a Semanalmente. ¡Qué felicidad estar de regreso! Gracias por estar nuevamente aquí para arrancar la semana juntos con todo. También gracias por haberme esperado estas 2 semanas. Que decirles que los extrañé muchísimo y también confiar en este espacio que hemos creado. Regresamos, miren, con todo, con información, más adelante con sorpresas y sobre todo con todas las ganas para estar semana tras semana acompañándolos mientras analizamos e informamos sobre el acontecer no solamente en México, sino en el mundo. Y miren, la verdad es que sí hubo bastante información, pero para serles sincera, tampoco crean que muchísima. Se notó que fue verano y la cosa estuvo medio light. La intención del programa de hoy es repasar brevemente, y no tan brevemente, todo aquello que sí o sí debemos conocer para que a partir de esta semana estemos ya muy al día y en el transcurso de las siguientes semanas sigamos el hilo conductor. Y para esto vamos a empezar con el escándalo político del verano, pues la vergüenza y la austeridad republicana fueron 2 cosas que algunos políticos de la Cuarta Transformación simplemente no tuvieron este verano. A pesar de que una de las máximas favoritas del expresidente Andrés Manuel López Obrador era que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, parece que varios de los servidores públicos de Morena prefieren adherirse a la escuela del pensamiento de Carlos Hank González, el exgobernador priista del Estado de México, quien alguna vez dijo que un político pobre es un pobre político. A ver, hagamos un repaso de qué fue lo que pasó. El 26 de julio, el periodista Claudio Ochoa reveló unas fotos de Andrés Manuel López Beltrán desayunando en el hotel de 5 estrellas Okura en Tokio, Japón. Esto junto al diputado Daniel Asaf, quien fue ex mano derecha de López Obrador. El Hotel Okura presume ser de lujo y parece que el secretario de organización de Morena combinó el discurso de la 4T con una dosis extra de wasabi. En la misma tanda de revelaciones apareció el secretario de Educación, Mario Delgado, disfrutando de Lisboa, desde el Pousada, un hotel de 5 estrellas con tarifas de 300 a 500 euros por noche. Y mientras tanto en Ibiza, el diputado morenista Enrique Vázquez, que por cierto es muy cercano a Ricardo Monreal, fue captado en el antro Lío, que es uno de los más caros de la isla, y miren, él andaba feliz de la vida bailando. Y ya que hablamos de Monreal, él tampoco la libró, pues fue visto desayunando en el Rosewood Villa Magna en Madrid, que presume elegancia para viajeros exigentes. Él mismo subió un video defendiendo que eran vacaciones pagadas con sus recursos y en honor a sus 40 años de matrimonio. Clemente, no te vayas a subir. Fuera de Morena, pero vinculado políticamente, Miguel Ángel Yunes Linares también se dejó ver gozoso de la vida en un club de playa en Capri, Italia, degustando langosta y un champán de 2,000 euros. Miren, el Yunes casual. Y sí, hablamos del papá, el papá del senador Yunes Márquez, que recuerden, fue clave en la aprobación de la reforma judicial. Resulta que 10 días después del estallido, Andy reapareció con un comunicado en redes en el que aseguró que su viaje fue pagado con recursos propios, que sus adversarios enviaron espías para acosarlo y que desde niño aprendió que el poder es humildad. Según él, hospedarse por 7,500 pesos la noche con desayuno incluido es vivir en justa medianía. De paso, comparó a Lampa del periodismo con la mafia del poder y reiteró que no son iguales, aunque, no sé, como que después del verano esa frase ya no les queda tanto que digamos. O bueno, digo yo. Una reacción que en lo personal me llamó la atención fue la de Fernández Noroña, puesto que primero salió a defender a Andy. Estaba acusando un golpeteo político y preguntando sarcásticamente si había lista de hoteles permitidos. Pero 3 horitos después, cuando leyó la carta de Andy, la calificó como malísima hasta que le recordaron que Andy mismo la había publicado. La presidenta Claudia Sheinbaum tomó otra línea. Sin personalizar, recordó que el poder se ejerce con humildad y que todos, incluso quienes tienen cargos internos del partido, deben rendir cuentas. Y esto no es solo una recomendación, pues en mayo Morena lo formalizó. En su 6º Consejo Nacional aprobaron lineamientos contra la ostentación que incluyen no viajar en primera clase,
no usar jets privados, no exhibir joyas o marcas exclusivas y evitar turismo de lujo, cosa que no todos los morenistas están cumpliendo con cabalidad, ¿verdad? Y hablando de incongruencias, el verano nos trajo otro capítulo digno de la serie Austeridad para todos, menos para mí. La diputada sonorense del PT, Diana Karina Barreras, y su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, que por cierto es presidente de la Cámara de Diputados, han sido evidenciados no por sus posturas políticas, sino por sus relojes, joyas y lo que guardan en el closet. Paréntesis, porque esta pareja, vaya que nos ha dado de qué hablar. La diputada es conocida como dato protegido, esto por obligar a una ciudadana a disculparse públicamente durante un mes por supuesta violencia política contra mujeres. El diputado, en cambio, se hizo viral al pedir un minuto de silencio en el Senado y publicar a nombre de la Cámara de Diputados una esquela por la muerte de Ozzy Osbourne. Un gesto que muchos vieron como priorizar gustos personales sobre tragedias nacionales porque mientras conmemoraba a Ozzy, no hubo ni una esquela por las 3 niñas asesinadas en Sonora cuyos cuerpos fueron encontrados abrazados. En redes, el académico Jorge García Orozco hizo un inventario fotográfico de la pareja y, de paso, el catálogo completo de las joyas y relojes más codiciados de Cartier, Hublot o Tiffany. Los precios, la verdad, es que marean. Entre un Hublot Big Bang rojo, que cuesta como 680,000 pesos, un Corum Admiral's Cup de 185,000, un Cartier Ballon Bleu de 288,000 pesos. En joyería, un anillo de compromiso Tiffany Setting valuado en más de 1,000,000 de pesos, argollas y anillos Cartier Love con diamantes que rebasan los 100,000 pesos, collares que superan los 115,000 pesos mexicanos. Y claro que la moda tampoco se quedó atrás, entre bolsas Prada, Louis Vuitton, zapatos Christian Louboutin y chamarras Balenciaga. Y aquí el problema es doble. Primero, porque pertenecen a partidos que han hecho de la austeridad republicana y la humildad su discurso central. Y segundo, porque sus lujos no coinciden con los ingresos que declaran. Si a eso se le suma que en solo una semana fueron exhibidos con prendas y accesorios que superan los 4 millones de pesos, la pregunta resulta inevitable. ¿De dónde sale tanto dinero? Y si ustedes pensaban que la pasarela de lujo de verano terminaba ahí, pues ¿qué creen? Clara que no. A la colección de políticos en mood austeridad pero con diamantes se suma ahora Alex Tonatiu Márquez Hernández, jefe de investigación aduanera de la ANAM. Su puesto es clave ya que se supone que combate delitos como el huachicol fiscal, ese que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala como una fuente importante de financiamiento para el crimen organizado. Pues bien, el pasado 30 de julio se supo que el hombre a cargo de frenar el contrabando y el fraude aduanero tiene en su muñeca y en su caja fuerte una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, muchos de ellos comprados de contado. Y la verdad es que sus ingresos como funcionario no alcanzan para tanto tic-tac suizo que digamos. El 1 de agosto, Reforma reveló que Los Relojes, como ya se le conoce, es acusado de permitir un esquema irregular de importación de autos de Estados Unidos que evade impuestos. Y 4 días después, El Universal publicó que también es investigado por su presunta participación como representante legal de una empresa señalada por el SAT de mover 247 millones de pesos en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y como los relojes no se viven, se lucen, Márquez Hernández decidió complementar su estilo con un penthouse en Polanco, comprado en marzo a un coronel del ejército mexicano. Según él, pagó 7.7 millones de pesos por el depa, pero según el mercado inmobiliario, un departamento así cuesta unos 22 millones de pesos. En su papel de comprador, pasó de declarar como domicilio un modesto departamento en Tlalpan a instalarse en una de las zonas más codiciadas de la capital. Y ahí sí como que las mates no dan. Si algo deja claro este verano político es que en México las vacaciones, los relojes y los penthouses no se pagan solo con dinero, se pagan con credibilidad. Y cuando el discurso se rompe, no hay reloj, viaje o diamante que lo vuelva a pegar. Y justo aquí es donde vale la pena hacer una pausa, porque este no es un programa sobre si alguien desayunó sushi en Tokio, si bailó en Ibiza, si lució un Hublot o si compró un penthouse en Polanco. Esto va de algo mucho más profundo, la congruencia. Morena no es el único partido con integrantes que aman los lujos, pero sí es el que hizo de la austeridad republicana su bandera, del no mentir, no robar y no traicionar su mantra, y del no somos iguales, su grito de guerra. Y cuando uno promete ser diferente, el margen de error se acorta, y la incongruencia no solo se nota, sino que se amplifica.
En política, la coherencia es como un reloj de lujo. Cuesta mucho mantenerla y basta un rasguño para que pierda valor. Y a diferencia de un Patek Philippe, aquí no hay manera de mandarla a servicio técnico. Si un político quiere presumir humildad mientras reserva en hoteles de 5 estrellas, su discurso no se desploma por un tuit, se desploma por la evidencia. En la vida pública, el verdadero lujo no está en lo que llevas puesto, sino en que tu vida privada sea tan sólida como tu discurso público. Y en este verano, lo que vimos no fueron vacaciones caras, fueron principios baratos, muy baratos. Y nada más aquí como nota, vendría bien replantearse aquello de que no son iguales, porque ¿qué creen? La evidencia hoy ya dice otra cosa. Ya que hablamos de temas políticos, sin lugar a dudas, este es el tema, pues la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un movimiento importante en su gabinete. Pablo Gómez dejó de ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y en su lugar llegó Omar Reyes, hombre de confianza del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Miren, este tema es bien importante y yo sé que leemos el encabezado y podemos decir, bueno, un movimiento del gabinete que pues no es nada nuevo, pero este no es necesariamente el caso y es lo que les quiero platicar, pues la salida de Pablo Gómez no es menor. A ver, vamos por el principio. Este era un cargo heredado de López Obrador y aunque su trayectoria política es indiscutible, ha sido un militante histórico de la izquierda, del Partido Comunista, el PRD y ahora Morena, su experiencia en combate al lavado de dinero siempre fue cuestionada. Llegó a la UIF más como reconocimiento a una vida política que por su perfil técnico, y ese es un lujo que la coyuntura actual ya no permite, porque hoy la relación con Estados Unidos no está para gestos simbólicos, pues en el marco de la negociación para evitar un alza de aranceles con el gobierno de Trump, las señales importan y las omisiones también. En este caso, el Partido Acción Nacional lo dijo sin matices. Washington estaba cansado de ver decomisos espectaculares sin detenidos, sin bienes asegurados, sin resultados concretos contra estructuras financieras criminales. Y mientras la UIF miraba hacia otro lado, el Departamento del Tesoro sancionó a Cibanco, Intercam y la casa de bolsa Vector por lavado de dinero y operaciones con China que, como sabemos, ha generado un terremoto financiero que no veíamos venir. Por supuesto que la versión oficial es más amable y justificaban la decisión bajo el argumento de que Pablo Gómez se va a encabezar una comisión presidencial para una reforma electoral, lo cual hay que decirlo es cierto, pero, y aquí sí tenemos un gran pero. La designación de Omar Reyes envía otro mensaje, siendo este el que la presidenta empieza a sacudirse las herencias de su antecesor y a colocar a sus propios cuadros. Y lo hace con alguien que, además de cercanía política, tiene experiencia real en inteligencia e investigación financiera. Omar Reyes es licenciado en Derecho por la UNAM, exdirector de la Oficina Central de Interpol en México, con trayectoria en la Policía Bancaria e Industrial y en el sistema penitenciario capitalino. Reyes ha trabajado de la mano de García Harfuch desde 2020. Su llegada a la UIF no solo refuerza a uno de los hombres más influyentes del gabinete, sino que también facilita la coordinación entre inteligencia financiera y seguridad. Y aquí hay otra lectura. Este relevo pudo ser, al menos en parte, resultado de las negociaciones con Washington. Harfuch es visto como un interlocutor confiable por el gobierno de Estados Unidos y no es casual que las áreas clave en inteligencia civil y combate al crimen estén bajo su círculo más cercano. Es el tipo de estructura que cualquier secretario querría consolidar y que también genera recelos dentro de Morena, porque Harfuch, aunque está muy bien posicionado en la opinión pública y hasta en sectores de la oposición, sigue siendo visto por los duros de Morena como un actor ajeno. Ya le cerraron el paso en la contienda por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, aun y cuando recuerden que era el líder de todas las encuestas y para nada sería raro que intenten frenarlo de nuevo, esta vez con el argumento de que es el hombre de Estados Unidos en la sucesión presidencial. Mientras tanto, la presidenta ha mandado una señal clara de estar dispuesta a romper, aunque sea discretamente, con piezas que no responden a su lógica de gobierno y lo hace en un momento en que México será evaluado por el Grupo de Acción Financiera, en medio de tensiones comerciales y de seguridad con su principal socio comercial. En ese tablero, la UIF no puede ser un premio a la trayectoria en un adorno político. Tiene que ser un pilar del Estado. Y quizá
ese sea el verdadero trasfondo de este cambio. Más que un simple relevo, es el inicio de un gabinete moldeado por la presidenta para sus prioridades y no para las de su antecesor. Y mientras la presidenta mueve piezas claves en su gabinete, Morena también juega su propia partida interna. En julio, el partido inició un trabajo de rediseño y blindaje de su identidad rumbo a 2027, una operación que para sus dirigentes busca consolidar la marca, pero para sus detractores, reforzar el cerco contra fisuras internas. Y en medio de este proceso, el Financiero publicó una encuesta que pone en perspectiva el panorama. Escuchen estos datos. Morena sigue siendo por mucho el partido más popular del país, con 64% de opiniones favorables y 28% siendo desfavorables, o sea, muy pocas. Por su parte, el PT y el Partido Verde le siguen con 47 y 40% de aprobación. En contraste, la oposición parece atrapada en un larguísimo invierno electoral. MC apenas llega al 30% favorable, el PAN al 12% y el PRI al 11%. En estos tres casos, la mayoría de las opiniones son negativas y en el PRI alcanzaron un récord de 85%. Miren, ese 85% negativo es casi un logro histórico, pero en sentido inverso. Y su desplome coincide con el mandato de Alito Moreno, que desde 2019 ha visto cómo el Britannic pierde gubernaturas, reduce su presencia en el Congreso y hoy solo gobierna en Coahuila y Durango. Es como presumir que en el Titanic todavía funciona el piano. Y lo más sorprendente no es que el barco siga hundiéndose, sino que el capitán no solo sigue al mando, sino que lo seguirá hasta 2028. Todo esto mientras se enfrenta una solicitud de desafuero por presunto desvío de recursos. Si algo ha demostrado el PRI en esta etapa es que cuando cree haber tocado fondo, siempre encuentra un sótano más. Ahora, para Morena el reto no está en la popularidad, que por ahora mantiene, sino en algo más sutil, su identidad. La encuesta muestra que buena parte del electorado no sabe ubicarlo con claridad en el mapa político ideológico. Y en tiempos de reacomodos internos, eso significa que la batalla rumbo a 2027 no será solo por conservar la aprobación, sino por definir y blindar qué significa ser Morena. Porque afuera presume músculo, un 64% de aprobación. Es el partido mejor evaluado del país. Pero adentro, la historia es otra. Una guerra civil en cámara lenta con varios frentes abiertos. Morena vive dos narrativas, la de un partido sólido, bien posicionado frente al electorado y la de un movimiento en el que las luchas internas, las ambiciones y las fracturas ya no son un secreto. Si algo demuestra esta guerra civil al interior de Morena es que la fuerza de un partido no solo se mide por sus encuestas, sino por su capacidad de mantener unida la casa. Y hoy, la casa de Morena está llena de cuartos cerrados con gente golpeando las paredes desde adentro. Les anticipo que a partir de ya, el tema de discusión en México será la reforma electoral. Como contexto bien básico, recuerden que dentro del famoso Plan C del expresidente López Obrador se incluía una reforma electoral. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum asumió su mandato, mencionó que la reforma electoral quedaría pendiente y que esto se discutiría más adelante. Pues bueno, ese más adelante ha llegado y el pasado 4 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esta comisión será un órgano temporal del Ejecutivo que arrancará el próximo lunes 18 de agosto y operará, salvo que la propia presidenta lo disuelva antes, hasta el 30 de septiembre de 2030. Su misión es elaborar un diagnóstico profundo del sistema electoral y de partidos, abrir consultas para recoger opiniones y redactar una propuesta de reforma legislativa acorde a las condiciones actuales del país. Sabemos que los ejes de la presidenta son eliminar listas plurinominales y reducir el financiamiento público a partidos y al INE. También sabemos que la presidenta promete mantener la autonomía del órgano electoral, pero desde el arranque existe un debate sobre si el diseño de la comisión apunta a apertura real o a un ejercicio cerrado. Esto por los integrantes de la comisión que preside Pablo Gómez, recién salido de la UIF, y sus 6 acompañantes, que son Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, Pepe Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Ernestina Godoy, consejera jurídica, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina,
Arturo Saldívar, el exministro de la Corte, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores. Todos ellos cuentan con trayectoria política, pero ninguno proviene de la oposición, del INE o de la sociedad civil. El decreto sí contempla invitar a estos sectores, pero solo con voz, no con voto. Las primeras críticas llegaron del propio INE. Consejeras como Carla Humphrey y Claudia Zavala advirtieron que sin la experiencia técnica del instituto es imposible hacer ajustes sólidos al sistema. Expertos como Arturo Espinosa Sils calificaron el ejercicio como simulación, señalando que las reformas que dieron estabilidad a México se construyeron en mesas plurales y por consenso. Javier Martín Reyes recordó que así se salió del régimen autoritario del PRI y que hacer la reforma desde el poder rompe con ese patrón histórico. El foco rojo técnico está en 2 puntos. Primero, en los plurinominales y la representación proporcional, pues quitarlos o reducirlos impacta directamente la pluralidad y puede inflar mayorías artificiales. Lo ha dicho el mismo Ricardo Monreal al mencionar que el remedio podría generar mayorías sin respaldo proporcional. Y también está el tema del financiamiento público que hoy se asigna por una fórmula constitucional ligada a la votación de cada partido. Reducirlo a solo en años electorales, como proponía el plan original de López Obrador, obligaría a que en años no electorales los partidos se financien con aportaciones privadas, que esto abre riesgos de captura por intereses económicos. Tocar cualquiera de estos 2 ejes implica mover artículos de la Constitución, lo que requiere 2/3 partes en cada cámara y la mayoría en los congresos estatales. Es decir, que Morena necesita los votos del Verde y del PT para poder aprobar la reforma, ya que sin ellos los números, miren, no les dan. Y justo el Verde y el PT han dicho que no están dispuestos a aceptar recortes sin que antes se garantice equidad en la contienda. Aquí entra la política interna. Pablo Gómez es una apuesta estratégica y paradójica. Es un viejo militante de izquierda, ha sido legislador 6 veces y siempre por la vía plurinominal. En 2021 intentó ganar por mayoría y perdió. Y hoy un plurieterno es el encargado de eliminarlos. Su tarea será convencer a aliados renuentes y lidiar con tensiones internas. En paralelo, Sheinbaum anunció una encuesta presidencial para medir respaldo social a los cambios. Esto le sirve como presión política hacia los aliados siendo PT y Verde, y también como legitimación pública, aunque no sustituye la necesidad de votos calificados ni de acuerdos amplios. Para esas alturas, los riesgos son bastante claros. Un escenario de consenso mínimo con ajustes parciales bajaría tensiones y el riesgo de judicialización. También está un escenario de imposición con mayoría oficialista que podría desatar conflictos postelectorales y litigios. O bien, un escenario de diferimiento, donde la comisión entrega un diagnóstico, pero la negociación real se posponga a 2026 o 2027. La comisión no solo será un espacio para discutir reformas, será un termómetro de hasta dónde la presidenta puede moldear un gobierno propio, desprendiéndose de herencias de López Obrador sin romper el equilibrio con sus aliados y sin abrir una crisis de confianza en las reglas del juego democrático. Porque miren, en materia electoral, los errores no se miden en puntos de encuesta, sino en décadas de legitimidad. En la Cámara de Diputados se vivió un momento que, miren, por donde se le vea, es difícil de explicar. Morena rechazó un proyecto para mejorar la atención y tratamiento a niños con cáncer. La propuesta, que fue impulsada por el Partido Verde, planteaba una estrategia integral que iba desde la cobertura total y gratuita de los tratamientos hasta la creación de unidades especializadas en oncología pediátrica en todo el país. También la formación de médicos expertos hasta el apoyo psicológico y social para los pacientes y sus familias. En teoría era un plan que sonaba a pasos adelante, pero en la práctica la Comisión de Salud, presidida por el morenista Pedro Centeno, dijo que no. El argumento siendo que ya existen suficientes mecanismos de ayuda. La diputada de Morena, María Magdalena Rosales, explicó su voto en contra diciendo que ya hay una ley para la atención oportuna y un apoyo social bimestral de 6,500 pesos para las familias. Una cantidad que, como recordó el panista Jaime Ramírez,
no cubre ni una cuarta parte del costo de una sola quimioterapia que ronda los 25,000 pesos. Mientras tanto, asociaciones como Nariz Roja insisten en que persiste el desabasto de medicamentos, algo que Rosales negó asegurando que el abasto oncológico está en un 96%. Pero las familias afectadas cuentan otra historia. Hubo incluso argumentos que rozaron lo insólito. El diputado morenista Isidro Villegas advirtió que las quimioterapias pueden dañar el sistema inmunológico y propuso, sin muchos detalles, tratamientos más amigables. El problema es que en México el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años y la sexta entre menores de 5. De acuerdo con el doctor David Kershenovich, que es el titular de la Secretaría de Salud, actualmente la tasa de sobrevida apenas alcanza el 52%, pero el objetivo es elevarla al 70%, objetivo que por cierto parece poco realista si los legisladores continúan en modo rechazo. Como señaló el analista Juan Ortiz, más allá de nuevas leyes, lo primero es cumplir lo que ya existe, porque una cosa es lo que está escrito y otra muy distinta es lo que viven todos los días las familias en los hospitales. Bueno, y ya que hablamos de iniciativas, en estos días 2 iniciativas legislativas en México han encendido el debate público, ambas bajo un mismo paraguas, el de las propuestas que tocan fibras sensibles de familia, género y responsabilidad. Vamos a la primera iniciativa polémica. Esta viene del Verde y su diputado Ernesto Núñez Aguilar propone añadir al Código Penal Federal un nuevo delito para castigar a las mujeres que atribuyan falsamente la paternidad de un menor a un hombre que no sea su padre biológico. Esto con fines lucrativos. La sanción sería de 1 a 5 años de prisión, multas de hasta 1,000 días de salario mínimo, que equivaldría casi a 280,000 pesos, y la obligación de reparar el daño económico, incluyendo el reembolso de pensiones alimenticias pagadas. El proyecto tipifica esta conducta cuando se registra o se intenta registrar a un menor con un padre que no le corresponde, o cuando, aprovechándose la existencia de un hijo, se ocultan o adquieren bienes en perjuicio de otra persona. El diputado cita un estudio británico que señala que 1 de cada 50 padres cría, sin saberlo, al hijo biológico de otro hombre. Para sus defensores, esta propuesta protege el patrimonio y los derechos de los hombres frente a un fraude emocional y económico. Para sus críticos, abre la puerta a criminalizar situaciones complejas de filiación y a posibles sesgos discriminatorios contra mujeres y personas gestantes en un sistema de justicia que no siempre garantiza sentencias justas. Ahora, el segundo caso viene desde Aguascalientes, donde el diputado local por el PRD, Emanuel Sánchez Nájera, impulsa una ley para sancionar a los padres o tutores de menores que cometan faltas administrativas o delitos menores. La iniciativa plantea desde talleres de paternidad responsable y evaluaciones psicológicas hasta multas si los papás muestran desinterés por los actos de sus hijos. Según el diputado, no se trata de transferir el delito, sino de reforzar la corresponsabilidad y prevenir la negligencia. Por cierto, aquí como información adicional, en otros países ya hay precedentes de esas iniciativas. Está el caso de Ontario, Canadá, que desde el año 2000 cuenta con una ley de responsabilidad parental que permite a las víctimas demandar a los padres, quienes deben probar que ejercieron supervisión razonable. O el caso en Estados Unidos, por ejemplo, de los padres de Ethan Crumbley, que fue autor de un tiroteo en Michigan. Los papás fueron condenados a prisión por negligencia criminal al dejar un arma al alcance de su hijo. Pero estas leyes también tienen detractores. Algunos señalan que son difíciles de aplicar, que la supervisión razonable es un concepto ambiguo y que en la práctica terminan castigando la pobreza más que la negligencia. Y en México el debate se complica y nos hace preguntarnos, ¿qué pasaría con los papás que trabajan jornadas extenuantes o que viven lejos de sus hogares? ¿O con los niños criados por abuelos mientras los padres sostienen la economía familiar? Ambas iniciativas parten de problemas reales, el fraude en la filiación y la falta de responsabilidad en la crianza. Pero en un país donde las estructuras familiares son diversas y las condiciones socioeconómicas son tan desiguales, la pregunta de fondo sigue siendo si la vía penal es la herramienta más justa y eficaz o si solo es la más punitiva. Muy seguido, más de lo que nos gustaría. Pareciera que las noticias en México se escriben con tinta negra de corrupción, violencia, impunidad. Pero hoy
Quiero que cambiemos la paleta de colores porque también hay historias que nos recuerdan de qué está hecho este país y quiénes lo están poniendo en alto. Arranquemos con Jaime Rodríguez Ortega, un niño de apenas 8 años de Tampico, Tamaulipas, que se fue hasta Camboya para enfrentarse a más de 500 competidores del mundo en la competencia internacional de Aloha Mental Arithmetic 2025. Y no solo compitió, ganó. Jaime resolvió 70 operaciones en menos de 5 minutos. Y miren, a mí no me pregunten cuántas puedo resolver yo en ese tiempo porque la comparación de verdad que es deprimente. Pero sí les puedo decir que Jaime es un orgullo nacional y que su hazaña nos recuerda que el talento no entiende de edades. Ahora de los números, pasemos a los clavados. Osmar Olvera, clavadista de 21 años, rompió una racha de 2 décadas en la que China había sido intocable en el trampolín de 3 metros en un mundial. En Singapur dejó atrás a 2 leyendas, Xiao Huan y Wang Songyang, y les hizo escuchar el himno nacional mexicano desde el segundo y tercer lugar del podio. Osmar no solo se llevó el oro en trampolín de 3 metros, también 3 platas más, en trampolín de 1 metro, en sincronizados con Juan Manuel Zelaya y en la prueba mixta por equipos. Oscar ya lleva 8 medallas mundiales en su carrera, pero esta última es especial, pues lo convierte en el segundo clavadista mexicano en ganar un oro mundial. Esto junto a la legendaria Paola Espinosa. Y de los clavados pasamos a la bicicleta. Ya hemos hablado de Isaac del Toro, este talentazo que con solo 21 años ya es el séptimo mejor ciclista del mundo, según la Unión Ciclista Internacional. Subcampeón del Giro de Italia, victorias en Austria y Getxo y el título de mejor latinoamericano del circuito profesional. Apenas 350 puntos lo separan del 6 veces campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard. Torito ha demostrado que puede brillar tanto en la montaña como en recorridos técnicos. Y estas son 3 historias distintas bajo un mismo hilo, el del talento, disciplina y resultados que nos recuerda que México no solo se define por sus problemas, sino también por las personas que con trabajo y pasión lo hacen sonar fuerte en el mundo. Si eres de los que aman pedir desde Shein, Temu o AliExpress, es momento de irse despidiendo de esos precios de risa, pues la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que básicamente encarece todas esas compras que haces a China y otros países sin tratado comercial con México. El impuesto, que desde enero era del 19%, pasará al 33.5% a partir de este viernes 15 de agosto. En números simples, por cada 1,000 pesos que gastes se te cargarán 335 pesos adicionales en impuestos. Eso se suma a la serie de requisitos que el gobierno impuso a estas plataformas desde inicios de año, que son registrarse en el RFC, obtener firma electrónica, declarar un domicilio fiscal en México y hasta designar representante legal. Hasta ahora, la mayoría de esos pedidos entraban bajo el procedimiento simplificado de comercio electrónico, un esquema diseñado para paquetes pequeños. Las plataformas declaraban montos mínimos y pagaban un 19% global que cubría IVA, aranceles e ISR. Con el cambio, el impuesto sube a 33.5% y se cierran las rendijas para elevación fiscal. Ahora, ojo con esto porque la medida solo aplica a mercancías que vengan por paquetería internacional desde países sin tratado de libre comercio, como es el caso de China. Si el pedido viene desde Estados Unidos o Canadá, el 19% solo se cobra cuando el valor supera los $117. Si ustedes se preguntan por qué se andan poniendo las pilas con esto, bueno, vayamos a ver qué pasa en Estados Unidos, pues llevan meses acusando a México de servir de puerta trasera para que productos chinos entren a su mercado. Este nuevo impuesto es también una forma de mostrar buena voluntad y quitarle un argumento a la Casa Blanca. Ya veremos si eso funciona, ¿verdad? Porque luego tenemos muy buenas intenciones y allá, miren, les vale gorro. Ahora, ante todo esto, si se preguntan ustedes qué van a hacer Shein, Temu y AliExpress, la verdad es que no sabemos porque no lo han dicho y lo más probable es que el costo se traslade al cliente, que absorban una parte para no perder ventas o que empiecen a almacenar más mercancía en México y Estados Unidos, que de hecho Shein ya abrió su plataforma a proveedores mexicanos desde 2023, Temu lo hizo en 2024 y AliExpress lo hizo justo este año 2025. Sea como sea, este viernes acaba la ilusión de lo barato para miles de compradores porque al final,
Como en casi todo en comercio internacional, alguien paga la cuenta. Y como lo hemos repasado muchas veces aquí en el programa, ese alguien suele ser el consumidor. Este tema sí que estaba muy pendiente y la verdad es que me siento ya disco rayado cada que digo el término, pero bueno, por si no ha quedado claro, ahí va otra vez. Ahora sí que el término del año. 1, 2, 3. Aranceles. Bueno, Trump ya sabe, nos ha traído entre que sí y que no, hasta que el pasado jueves 7 de agosto los nuevos aranceles se convirtieron en realidad para más de 90 países. Como saben, este tema ha sido un sube y baja de anuncios, amenazas, ajustes y prórrogas que ha dejado a gobiernos y empresas en un estado constante de incertidumbre. Y aunque la fecha límite para alcanzar un acuerdo global venció el 1 de agosto, la Casa Blanca decidió postergar una semana su aplicación hasta que finalmente, pasada la medianoche, los gravámenes comenzaron a cobrarse. El impacto es desigual y en algunos casos claramente político. Brasil encabeza la lista de damnificados con un incremento del 400%, o sea, de 10 a 50%. Y esto en represalia por el trato que el gobierno de Lula da Silva ha dado a Jair Bolsonaro. Afganistán, Bolivia, Ecuador, Turquía, Nueva Zelanda e Islandia también vieron subir sus aranceles, mientras que otros, como Corea del Sur, Japón o la Unión Europea consiguieron reducciones a cambio de multimillonarias inversiones y compromisos comerciales con Estados Unidos. Está el ejemplo en la Unión Europea, que ellos pactaron bajar su arancel del 20 al 15% y comprar energía estadounidense por $750,000 millones. Pero escuchen esto. Apenas días después del acuerdo, Trump amenazó con subir la tasa al 35% si no invertían otros $60,000 millones más. En paralelo, China mantiene un pulso directo con Washington, esto con una tregua de 90 días que vence justo mañana, 12 de agosto. Ya la próxima semana les platico qué pasa con este tema. Y bueno, en medio de este ajedrez, México y Canadá, que son los socios del TEMEC, han tenido realidades distintas. Canadá no solo no logró evitar el golpe, sino que le aumentaron del 25 al 35% ciertos aranceles. México consiguió una tregua de 90 días tras una llamada entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. El arancel del 30% a productos fuera del TEMEC se mantendrá en 25% hasta octubre, esto logrando que se gane tiempo para negociar. Y esta es una diferencia que ilustra dos estilos de relación con la Casa Blanca y dos resultados completamente distintos. Yo aquí les voy a ser bien honesta. Por un momento, sí llegué a pensar que nos iban a aplicar los aranceles. Como que veía a la presidenta y también al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como muy confundidos de no saber qué pasaba, qué no pasaba, que desde luego que respiré al saber que no iban a entrar en vigor y que era como un tipo de tregua, pero sí me hizo pensar que definitivamente como nación, tanto para nuestra economía, para atraer inversión, para seguir creciendo y en general para tener cualquier tipo de estabilidad, no es sostenible tener una relación de esta manera. Que por cierto, ya que hablamos del TEMEC, la próxima semana les platico un poquito más de eso, pero ya hay un tipo de calendario sobre esta renegociación, que como saben es sumamente importante. Aquí hay un tema con los aranceles, es que no solo son geopolítica. Los aranceles golpean sectores completos. Está el caso del acero y el aluminio, que sus aranceles ya están en 50%. El cobre procesado también. El sector automotriz mantiene un 25% de arancel. Y ahora esta lista, escuchen esto, se están agregando las farmacéuticas europeas, que enfrentan la amenaza de un arancel que podría llegar hasta el 250% en año y medio. Asia, por su parte, recibe un 100% sobre chips y semiconductores para obligar a producirlos en territorio estadounidense. Y mientras todo esto ocurre, hay un dato que llama la atención. México cerró el primer semestre de 2025 con un aumento del 6.3% en sus exportaciones a Estados Unidos, alcanzando $264,383 millones. Un logro, porque sí es un logro, que sin embargo viene con letras chiquitas, pues nuestra cuota de mercado bajó del 15.9% al 15%. Si escuchaste cuota de mercado, estás de que, ¿qué? No te preocupes, a ver, ahí te va.
Esto significa que crecemos, pero crecemos menos que el comercio global que está expandiéndose a un ritmo más acelerado. Aún así, mantenemos el título de socio comercial número uno de Estados Unidos, esto por encima de Canadá y China, y con un superávit que creció 16.7%. Y aquí es donde entra la estrategia. Mientras países como Canadá y China se han enfrascado en choques directos con Trump y han perdido bastantes ventas, México ha optado por la negociación pragmática, evitando confrontaciones que pueden costar caro. Y si ustedes están preguntando si eso significa que vamos ganando en esta lucha, digamos que la respuesta es sí, pero no. Porque seguimos en la cima y vendemos más, pero el pastel global es mucho más grande y nuestra rebanada es un poco más delgada que hace un año. Con Trump repartiendo aranceles como quien reparte volantes, la clave es mantener la cabeza fría, cuidar la cuota y sobre todo bailar al ritmo que marque, pero con pasos propios. Estados Unidos rompió su propio récord en materia de recompensas y no precisamente por un capo desconocido. La fiscal general Pam Bondi anunció que Washington duplicó a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura del presidente o dictador, según quien lo diga, de Venezuela, Nicolás Maduro. Para ponerlo en perspectiva, es la cifra más alta jamás ofrecida por el gobierno estadounidense. El récord anterior era de $25 millones que se ofrecieron en su momento por Osama Bin Laden y su mano derecha Aymar al-Zawahiri. Según cifras oficiales, el programa Recompensas por la Justicia ha pagado hasta 2022 más de $250 millones a personas que han permitido prevenir atentados o llevar ante justicia a responsables de ataques internacionales. Pues como que ya estaríamos, ¿no? Si somos tan buenos para investigar temas, yo creo que aquí deberíamos empezar a investigar dónde está esta gente para que nos pague un dinerito. El programa de recompensas por la justicia. Bueno, a ver, el mensaje de la Pam Bondi no fue nada tibio, pues acusó a Maduro de ser uno de los mayores narcotraficantes del planeta, colaborando con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, esto para inundar de drogas, según ellos, a Estados Unidos. Según dijo, la DEA incautó el pasado 7 de agosto 30 toneladas de cocaína vinculadas al mandatario y sus socios, casi 7 de ellas directamente atribuibles a Maduro, mezcladas en algunos casos con fentanilo, un cóctel que en palabras de Bondi ha destruido incontables vidas estadounidenses. El Departamento de Justicia también asegura haber incautado más de $700 millones en bienes asociados a Maduro, incluidos aviones y autos de lujo. Y en paralelo, el Departamento de Estado lo vincula directamente con el Cártel de los Soles, que está incluido desde hace años en la lista de organizaciones terroristas globales especialmente designadas. No es la primera vez que Washington pone precio a la captura de Maduro. La administración de Trump, la pasada, ofreció 15 millones en 2020. Biden elevó la cifra a 25 millones en enero pasado. Esto después de que Maduro se declarara ganador de unas elecciones presidenciales que Estados Unidos considera fraudulentas. Por cierto, Washington reconoce como legítimo vencedor al opositor Edmundo González, que presentó actas que aseguran prueba su triunfo. Desde Caracas, la respuesta llegó con tono de desprecio. El canciller Iván Gil calificó la medida como la cortina de humo más ridícula y acusó a Bondi de montar un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela. Incluso desempolvó acusaciones contra la fiscal por su papel en el caso de Jeffrey Epstein. Para el gobierno venezolano, todo esto no es más que una operación de propaganda. Pero para Estados Unidos es la recompensa más grande de su historia por un jefe de Estado en funciones. Y bueno, para el resto del mundo es otro capítulo en la larga y amarga confrontación entre Caracas y Washington, en la que ahora, literalmente, la cabeza de Maduro tiene un precio altísimo. Y en un giro inesperado, el gobierno de Estados Unidos anunció que no buscará la pena de muerte contra dos de los narcotraficantes más buscados del mundo, el Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero. La decisión, revelada por el Departamento de Justicia, allana el camino para posibles acuerdos de culpabilidad y quizás para algo más, lo que les encanta: cooperación a cambio de beneficios legales. El Mayo
de 77 años, enfrenta 17 cargos que incluyen narcotráfico, homicidio y lavado de dinero. Caro Quintero, que recuerden fue extraditado este mismo año, es acusado, entre otros delitos, del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en el 85. La Casa Blanca no da detalles y la presidenta confirmó que su gobierno desconoce los términos exactos, pero que el tratado de extradición obliga a que se les quita la pena de muerte del escenario. Yo la verdad no puedo evitar preguntarme si será que esto es una simple formalidad jurídica o el primer paso de una negociación donde la información vale más que la cárcel. Porque si algo nos ha enseñado la historia de los grandes juicios del narcotráfico es que la justicia en Estados Unidos no siempre se trata solo de condenar, sino de usar lo que saben contra quien aún no han atrapado. Y hablando de narco, Trump dio un paso que cambia por completo la lógica de lucha contra el narcotráfico. Firmó una orden ejecutiva secreta para que el Pentágono utilice fuerzas militares contra los cárteles latinoamericanos que su gobierno ha declarado como organizaciones terroristas. Por primera vez se abre la puerta a operaciones militares directas, no solo en alta mar, sino también en territorio extranjero. Una tarea que hasta ahora estuvo en manos de la policía o guardia fronteriza. Se trata de una escalada radical y que en lo personal les he de confesar que me preocupa muchísimo. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que el Ejército, la Marina y agencias de inteligencia ya pueden diseñar opciones operativas, aunque el uso efectivo de fuerza aún no es inminente. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al mencionar que no habrá invasión. El gobierno fue informado de la orden, pero subraya que no implica despliegue militar en territorio mexicano ni violación de la soberanía. El dilema legal es complejo, pues el despliegue de militares en suelo extranjero requiere autorización del Congreso y además plantea cuestionamientos sobre soberanía y derecho internacional. Este movimiento añade una nueva capa a la política de Donald Trump. Transforma la lucha antidrogas en una estrategia militar sin precedentes. No solo redefine roles, sino que reconfigura alianzas, despierta alarmas diplomáticas y plantea un escenario en el que las fronteras y las leyes se convierten en terreno de batalla. El escándalo sexual que en su día golpeó a los demócratas y salpicó a figuras como Bill Clinton ahora amenaza con descarrilar la presidencia de Donald Trump. A ver, platicamos de este caso hace unas semanas, pero lo que no teníamos previsto es que el tema se convertiría en una verdadera pesadilla para Trump. Todo arrancó, recuerden ustedes, el 5 de junio cuando Elon Musk acusó en redes a Trump de aparecer en los archivos del caso Jeffrey Epstein. Sin pruebas, pero con ganas de provocar, insinuó que esa era la verdadera razón por la que esos documentos nunca se han hecho públicos. La bomba llegó el 7 de julio cuando el FBI y el Departamento de Justicia aseguraron que tras revisar el caso no existe la famosa lista de clientes de Epstein y que el hombre se había quitado la vida en su celda. Para respaldarlo, publicaron casi 11 horas de video que supuestamente muestran que nadie entró a la celda esa noche. Pero como saben, Wired revisó los metadatos y detectó que el metraje fue editado y faltaban 3 minutos. A mediados de julio, incluso aliados clave como Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, respaldaron la idea de publicar todo. Trump reaccionó furioso en su red Truth Social acusando a los republicanos escépticos de hacer el trabajo de los demócratas y de tragarse la mentira de Epstein de principio a fin. En ese mismo tono beligerante despreció el tema como un engaño sórdido y aburrido y presumió que sus éxitos presidenciales deberían ser la única conversación. Pero los golpes siguieron llegando. El 20 de julio, The Wall Street Journal reveló que entre las cartas que Epstein recibió por su cumpleaños número 50, había una supuestamente firmada por Trump, acompañada de un dibujo de una mujer desnuda con la palabra Donald escrita en una zona íntima. Y el 23 de julio, el propio Wall Street Journal publicó que funcionarios del Departamento de Justicia habían advertido a Trump desde mayo que su nombre aparecía múltiples veces en los archivos del caso. A finales de mes, el Departamento de Justicia interrogó a Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein en prisión. Una pausita porque yo les recomendé hace más de un mes que vean el documental tanto de Jeffrey Epstein como de la Ghislaine Maxwell en Netflix. Si no lo han hecho aún, véanlas, porque ahí van a entender un montón de cosas y más que ahora la expareja de Jeffrey Epstein, la Ghislaine Maxwell, está al centro de la discusión.
Trump dejó abierta la posibilidad de indultar a Ghislaine Maxwell, pero luego vino una movida que aún muchos no entienden y que es bastante extraña, porque a la Gillian la transfirieron a un penal de mínima seguridad en Texas, esto a pesar de no cumplir los requisitos por su historial como agresora sexual. Por supuesto que expertos en la materia han calificado el traslado de sin precedentes. Ahora, en paralelo, el Congreso citó a los Clinton para octubre, así como a exfiscales generales y altos funcionarios, reavivando la sensación de que el caso amenaza con arrastrar a medio Washington. Y en medio de todo esto, Trump parece ser la última víctima del llamado efecto Streisand, ese momento en que alguien poderoso intenta enterrar una información y solo logra que todo el mundo hable de ella. En privado, sus aliados más leales admiten que no hay manera de revertir el daño. Incluso las encuestas ya reflejan que un 60% de los estadounidenses desaprueba su manejo del caso. Para el politólogo Joseph Usinski, ¿cómo se dirá? Trump está experimentando el lado oscuro de su propia estrategia porque él usó teorías conspirativas para ganar elecciones y ahora esas mismas teorías lo están acorralando. Las pruebas no cambian creencias cuando éstas se construyeron sin pruebas. Todavía nadie salta el tren de Trump en masa, pero la base MAGA, que ha sido alimentada durante años con conspiraciones, ahora ve cómo el fantasma de Epstein se pasea por la Casa Blanca y miren, cuanto más intentan expulsarlo, más fuerte les golpea la puerta. En una nota internacional que no debe pasar desapercibida, el 25 de julio, Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá oficialmente al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, convirtiéndose así en el primer país del G7 en dar este paso. Aunque el reconocimiento no cambiará de inmediato la situación sobre el terreno, esto ya que Palestina aún necesita el respaldo del Consejo de Seguridad y sobre todo de Estados Unidos, sí supone un giro diplomático que amplía la presión internacional hacia la solución de dos estados. La decisión llega después de que Francia y Arabia Saudita copresidieran una conferencia de alto nivel en la ONU, donde 160 países respaldaron esta vía, plasmada en la llamada New York Declaration, que incluye un cronograma de 15 meses para la creación de un Estado palestino soberano y desmilitarizado con garantías de asistencia internacional durante su transición. El anuncio provocó reacciones inmediatas. Israel y Estados Unidos lo calificaron de premio al terrorismo y de medida irresponsable. En Francia, el gesto ha encendido tensiones entre comunidades. El Consejo Representativo de Instituciones Judías criticó el reconocimiento como prematuro, mientras sectores de izquierda reclaman acciones más duras contra Israel. Las encuestas muestran que el 69% de los franceses aprueba la decisión, aunque con condiciones, mientras un 31% se opone firmemente. En el plano geopolítico, Francia se alinea con potencias como China y Rusia, convirtiéndose en la voz más visible de Occidente a favor de la creación de un Estado palestino. El Reino Unido y Canadá han manifestado un apoyo condicional, pero no han dado aún el paso formal pese a intentos previos de coordinarse con París y aliados árabes como Arabia Saudita. Paralelamente, líderes europeos insisten en que Israel debe permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y urgen un alto el fuego, lo que revela que este reconocimiento forma parte de una estrategia diplomática más amplia y no solo de un gesto simbólico. Con este movimiento, Macron gana el verano asumiendo un liderazgo que otros aún evitan, jugando en un tablero donde los símbolos pesan tanto como las realidades políticas. Adidas vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez en Oaxaca. La marca alemana lanzó las sandalias Oaxaca Slip-On, diseñadas junto al estadounidense Willy Chavarría, de ascendencia mexicana, como parte de una colección inspirada en la cultura chicana. El modelo de cuero negro nos recuerda muchísimo a los huaraches tradicionales usados por generaciones en comunidades indígenas mexicanas. Chavarría dijo que su colaboración con Adidas es una oda a la cultura chicana y que les enorgullece trabajar con una empresa que respeta y eleva la cultura de la manera más real. Pero en México el entusiasmo no fue el mismo. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, acusó a Adidas de copiar los huaraches tradicionales sin pedir permiso ni dar crédito a sus verdaderos creadores en la comunidad de Villa de Hidalgo, Jalalaj, donde los huaraches son parte de la identidad zapoteca.
La Secretaría de las Culturas y Artes Estatal pidió a Adidas suspender la venta, reconocer el origen del diseño e iniciar un proceso de diálogo y reparación de agravios con la comunidad. Este no es un episodio aislado. México ya ha tenido enfrentamientos similares con Zara, Shein y otras marcas por diseños demasiado parecidos a los patrones tradicionales. Desde 2022, una ley federal protege la propiedad intelectual y cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, con multas y hasta penas de prisión para quien use expresiones culturales sin autorización. Adidas todavía no respondió a la polémica. La compañía tuvo un caso similar en 2022 cuando el Ministerio de Cultura de Marruecos la acusó de apropiarse de patrones tradicionales en las camisetas de la selección de Argelia. En su momento, la marca comenzó negando la acusación, pero luego reconoció la inspiración. La globalización conecta culturas, pero también las pone en tensión y nos invita a preguntarnos en dónde termina la inspiración y dónde empieza la apropiación. Y si es posible homenajear algo sin incluir ni beneficiar a quienes lo crearon. Porque la cultura se comparte, pero como en cualquier casa ajena, primero se pide permiso, se agradece y si te llevas algo, que sea no solamente con respeto, sino que de forma justa para todos. Hoy les traigo dos noticias que, aunque parecen de mundos distintos, tienen algo en común, y es que son avances que pueden cambiar el rumbo. Uno en la medicina y otro literalmente fuera del planeta. A ver, empecemos en España, donde científicos del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra lograron algo que suena a titular imposible: frenar la metástasis y erradicar la recaída en el cáncer de mama más letal, el triple negativo. En modelos preclínicos descubrieron que bloquear la molécula ENPP1 no solo potencia la eficacia de la radioterapia, sino que también activa el sistema inmune y detiene la diseminación de las células tumorales. El triple negativo representa apenas el 15% de los casos de cáncer de mama, pero es el más agresivo y con menos opciones de tratamiento. La inhibición de ENPP1 podría abrir una vía terapéutica que evite que las pacientes vuelvan a enfrentar un diagnóstico de recaída. Y aunque todavía falta el paso a ensayos clínicos en humanos, estamos hablando de una de las noticias más esperanzadoras que hemos tenido en oncología en los últimos años. Y ahora cambiamos la bata de laboratorio por el traje espacial, pues la NASA acaba de recibir la orden de acelerar un plan para construir el primer reactor nuclear en la Luna. El objetivo es tenerlo operativo antes de que termine 2029, porque China y Rusia planean instalar uno propio para mediados de 2030 como parte de su proyecto de base lunar conjunta. Si se preguntan cómo por qué traen tanta prisa, la prisa la tienen porque un reactor nuclear permitiría estancias prolongadas y autonomía energética en condiciones extremas. Recordemos que un día lunar equivale a 2 semanas terrestres, seguido por una noche igual de larga y con temperaturas de hasta menos 173 grados Celsius. La energía solar simplemente no alcanza. Pero miren, más allá de lo técnico, hay un ingrediente geopolítico. Escuchen esto. Quien instale primero un reactor podría declarar una zona de exclusión por seguridad radiológica, controlando así una parte estratégica de la Luna. Y por ahora, ningún país tiene derecho legal a reclamar territorio lunar, lo que no significa que no intenten hacerlo en la práctica. La NASA quiere adelantarse con el programa Artemis, que prevé llevar de nuevo humanos a la superficie lunar en 2027, pero enfrenta recortes, cambios de liderazgo y retrasos técnicos. Si no logran acelerar, podrían ver cómo otros ocupan el lugar que llevan décadas soñando. Y en noticias que me gusta compartir, Illinois acaba de hacer historia al convertirse en el primer estado de Estados Unidos en exigir evaluaciones de salud mental universales y gratuitas para estudiantes de escuelas públicas. La ley aplicará a partir del ciclo 2027-2028 para todos los estudiantes de tercero a 12º grado, es decir, de 8 a 18 años, y deberá realizarse al menos una vez al año. Pero no se queda ahí, pues también abarca los llamados adultos emergentes de 18 a 20 años y a adultos en transición hasta los 25 años. La reforma reorganiza por completo la atención de salud mental en menores de 26 años, incluyendo la reestructuración del programa de apoyo familiar para intervenir tempranamente en casos graves. Además, antes de cualquier hospitalización psiquiátrica financiada por Medicaid, será obligatorio evaluar si existen alternativas ambulatorias. La idea es diagnosticar antes,
tratar antes y evitar llegar a crisis que pudieron prevenirse. Y aquí es donde inevitablemente pienso en México. Según la OMS, 1 de cada 7 adolescentes vive con un trastorno mental, siendo la ansiedad, depresión y problemas de conducta los más comunes. En México, el INEGI calcula que más de 15 millones de personas han sido diagnosticadas con algún trastorno y en adolescentes la cifra llega al 15%. En zonas rurales, casi 4 de cada 10 adultos mayores presentan depresión. El reto es gigantesco, pues tenemos menos de 0.4 psiquiatras y 1.5 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Y aunque la prevención y la detención temprana son clave, la realidad es que nuestro sistema no está diseñado para llegar a tiempo. Y miren, ojalá empujemos juntos esta conversación, pues es un tema de salud pública que debe establecerse como prioridad. Bueno, y para cerrar el programa de hoy, esta semana es una recomendación, pero es una recomendación anticipada sin saber que vaya a estar bueno, pero en lo personal yo creo que va a estar muy bueno porque siempre es prioritario concientizar sobre abusos y de verdad locuras como las que cometió este hombre, Marcial Maciel. Fíjense que este jueves, 14 de agosto, va a llegar a HBO Max, Marcial Maciel, el lobo de Dios. Esta es una docuserie que rompe silencios y va a exponer con testimonios inéditos la doble vida del fundador de los Legionarios de Cristo. Esta es una historia de poder, abuso, encubrimiento y un retrato incómodo de cómo la impunidad se construye desde las alturas. Miren, yo sé que no va a ser fácil de ver, pero es imposible de ignorar. Como yo no sé qué va a salir, yo nada más voy a dejar aquí al aire mi deseo, pero espero que si van a hablar sobre el Papa Juan Pablo II, lo retraten como lo que fue. Una persona que estuvo encubriendo a un depredador sexual. Clemente, ven, para aquí bajarle un poco el tono a la tensión. Porque para bajar el tono a la tensión, yo sé que les encantan las recomendaciones. A ver, esto fue una recomendación anticipada. Pero esto ya es para los reales. Ok, a ver, la información ya se acabó, ya. Ven, Clemente, ven, para que todos te vean. Ven. Mío, diles a todos que ya los extrañabas demasiado. ¿Qué tanto extrañabas a todos? Muchísimo, ¿verdad? Les confieso algo, Clemente ve la luz y sabe que es momento de brillar, ¿verdad? Bueno, les quería platicar. Esto ya es para los reales, ya lo dije, entonces ya se acabó la información, bye. Si no es real, te puedes quedar, porque aquí se cotorrea muy a gusto. Pero les voy a confesar que, a ver, mis vacaciones estuvieron espectaculares. Fui al primer mundo con mi dinero. Yo no sé cómo los políticos, gente, yo sí me las pagué. Y aprendí muchísimo. Fui a Dinamarca, definitivamente nuestro sistema de salud no se parece para nada al de allá. También fui a Suecia, a Finlandia. Sí les voy a confesar que la verdad, al llegar aquí a México como que me costó un poco, me dolió. Porque sí hay tanto potencial que tenemos y cómo seguimos estancados en tantas cosas. Luego también platicarles que fui a Estonia y me llamó muchísimo la atención porque conocí, me di cuenta que desde luego nos han platicado muchísimo de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hizo pues principalmente Hitler y con justa razón. Pero estando en Estonia conocí toda otra historia respecto a lo que hizo la Unión Soviética en, por ejemplo, ese territorio. Y cómo en muchas ocasiones no hemos visto suficientes películas o documentales sobre las atrocidades que hacía principalmente Stalin. Y estuvo súper interesante porque estando en Estonia, aparte que sepan que hubo estos lugares y yo estoy buscando constantemente información. Quiero conocer sobre política pública, cómo hacen ciertas otras cosas. Pero en Estonia me tocó un chavo, que tenía como 24 años, que es historiador. Les quiero hacer casi que un episodio de Estonia porque me impresionó demasiado cómo es un país de 1 millón de habitantes que se ha dado a conocer y es reconocido por su altísimo nivel educativo. Pero me llamó mucho la atención cómo todos los jóvenes están ahorita impulsando muchísimo el temor que tienen respecto a una posible invasión rusa. Y para hacerlo le platican pues a persona que vaya al país como las atrocidades que cometieron en su momento las autoridades y los líderes de la Unión Soviética en su país. Y cómo es al final del día un linaje de sus ancestros y el temor real infundado que tienen de una posible intervención. Me decía, ¿cómo se llamaba? Espérense. ¿Agustín? Creo que se llamaba Agustín, el historiador. La verdad yo les fallo con el dato, pero Agustín, ponle tú.
Y entonces nos decía que él contaba toda la historia respecto a las atrocidades que cometieron y que nos querían decir todo el temor que tienen respecto a Rusia, porque si los llegan a invadir, quieren que posteriormente quede un tipo de constancia respecto a ello. Ay, ya me llené de pelo, vean nomás qué padre. Voy a aprovechar esto y me voy a salir con el rodillo porque alguien me preguntó que si Clemente no tira pelo. Pues no, muchísimo, ¿eh? Y nada más no encuentro una solución. Si alguien por aquí tiene una, les agradezco mucho. Nada de esto está patrocinado porque nadie se anima todavía. Y de hecho me enteré que Petco no entra mucho a patrocinar. Yo creo que porque no necesitan, pero como quiera, les vendría muy bien, digo yo. O que otra marca que quiera favorecer a los gatitos o perritos, ya saben que aquí. Bueno, esperen, les quería platicar de una recomendación, porque cuando hago viajes, yo suelo comprar un libro o escuchar algún álbum musical o algo. Esta vez escuché muchísimo a Ozzy Osbourne. Yo sé que hablé de Ozzy Osbourne por Sergio Gutiérrez, pero no saben lo que me conmovió su muerte, porque aparte, yo vi todo el concierto que le hicieron de despedida. Compartí tantos videos de Ozzy porque me encanta Black Sabbath. Bueno, ya está en el reino de las tinieblas. Ojalá lo esté disfrutando. Pero les decía que siempre procuro cargar con un libro para que me recuerde el viaje. Y en esta ocasión escogí este. Aquí se ve. Es El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. De hecho, ganó el Pulitzer en el 2024. Y no me puedo cansar de recomendarlo porque es una belleza. Es la reconstrucción sumamente amorosa, pero también dolorosa de la vida de la hermana de la autora, que fue víctima de feminicidio. Y es una reflexión sobre la memoria, la justicia y lo que nunca deberían habernos arrebatado. Les adelanto que no es una lectura fácil, pero sí necesaria. Y me encantó tanto que aquí para los reales les voy a confesar. Tuve un vuelo de Monterrey a Toronto que dura 4 horas y media. Y durante las 4 horas y media lo único que hice fue leer. Está tan espectacular el libro que me sumergí en él y no quería dejar de leerlo. Se lo recomiendo amplísimamente si buscan una buena lectura. Pero bueno, sin más, hemos llegado al final. Estoy segura que fue un programa largo. Espero la próxima semana. Bueno, a ver, obviamente la próxima semana traeremos información, pero no va a ser tantísima porque vamos a estar un poco al día. Pero estoy muy contenta de estar de regreso. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Ya saben que les agradecemos muchísimo los 5 principios del espacio. Clemente ya se cansó, ya no quiere estar aquí para decírselos, pero se los digo yo. Comenten, compartan para que lleguemos a más personas. Píquenle like. ¿Qué es la otra? Suscríbanse, bien importante. Y por último, píquenle a la mentada campanita para que les notifiquen cada que tengamos contenido nuevo. Sin más, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Terminé.